Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. En la última clase nos quedamos en un momento medio interesante, hablando de Francisco de Asís. Hoy, cuando estaba preparando el tema de hoy, no puedo evitar sentir alegría cuando estoy meditando en Francisco, en su vida, porque su vida me inspira mucho. Me inspira mucho lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo, porque muchas cosas uno se identifica con él. Y te das cuenta que el seguir al Señor es un caminar constante, no es estarte estático, no es el quedarte quieto, no es el esperar nomás a que pasen las cosas, es el estar buscando a Dios constantemente. Eso es seguir a Dios. Es un esfuerzo constante, es también un darte cuenta de tus limitaciones. No crean que los que siguen a Dios, los santos, son gente que es perfecta, para nada. De hecho, meditando hace rato en Francisco de Asís, me decía el Señor, en la oración, estaba haciendo oración, es que todos los santos estaban llenos también de debilidades, igual que todos. Y luchaban con ellas cada día. Y no siempre lograban vencerlas. A veces también caían. Pero su persistencia, su estar caminando con Dios, su cada día estar más cerca de Él, su estarlo buscando, esa persistencia, mis hermanos, esa perseverancia, ese estar tercos buscando a Dios, es lo que hace que una persona camine con Él y lo encuentre. Tarde o temprano, más temprano que tarde. Tiene uno que ser terco, decidido, persistente. No dejarte engañar por el enemigo que te hace ver tus defectos y te dice, no puedes. Te dice, tú no sirves. Son palabras del enemigo, no son de Dios. Tienes que aprender, y eso en dirección espiritual y en estos cursos, ustedes van a aprender a conocer cómo trabaja Dios y cómo trabaja también el demonio. Porque si no sabes cómo trabaja el demonio, te va a estar engañe y engañe y engañe toda la vida. Y tú ni cuenta te das que es Él el que está trabajando dentro de ti, en las ideas que te pone en la cabeza, en los pensamientos, en las tentaciones. Ni cuenta te das que Él está separándote y tú crees que son simplemente tus debilidades. No, hay una fuerza allí grande. Hay una fuerza que está en contra del caminar con Dios, que siempre te quiere descarrilar, pero cuando lo vas descubriendo, cuando vas conociendo, cuando te vas haciendo consciente, ya no te preocupa tanto. Simplemente cuando el otro ataca, tú te acercas más a Dios. Y si un día le fallas a Dios, si un día no eres tan fiel, si un día no eres tan ferviente, no te preocupas. Sigues buscando a Dios. Sigues caminando con Él. Francisco era así, pasó por esas cosas, y vamos a meditar en Francisco, en lo que quedó. Estábamos viendo en los cursos pasados, en las clases pasadas, que Francisco tuvo un encuentro con Dios, o sea, estuvo en un estira y afloja con Dios por varios años, desde su juventud, quizá desde su infancia, pero lo que sabemos de él es más bien de su juventud para acá, y no es tanto lo que se sabe, porque todavía hace 800 años, cuando él vivió, entre 8 y 900 años, no se usaba tanto eso de las biografías, no había mucha escritura, no había libros tantos. Los libros que había, todos eran escritos a mano. Y para que alguien escribiera un libro a mano, mis hermanos, les tomaba muchos meses a una persona escribir un libro o copiar un libro. No era como ahora que tienes miles de libros por todos lados. Ya está en forma digital, en computadoras, en teléfono, lo lees. Antes, mis hermanos, eso era algo muy raro. No existía que la gente tuviera libros. La gente no sabía leer y escribir. Entonces, Francisco en ese aspecto no tenía las ventajas que tenemos nosotros, pero de alguna manera desde niño él buscaba a Dios. De alguna manera. Y vivía pues como vive toda la gente, pero en ese estira y afloja yo pienso que por el ejemplo de su madre en gran parte, él buscó a Dios, quiso encontrar a Dios. Y ya vimos la vez pasada cómo Dios se lo encuentra en ese camino Spoleto cuando iba, según él, a pelear la guerra, otra vez como ya ha habido antes, pero allí se regresa, allí Dios tiene una manifestación especialísima de Dios, una experiencia infusa, ya lo explicamos en la clase pasada, que Dios le da a las personas que lo buscan con empeño. Y a Francisco se lo dio.
y se regresa a su casa y comienza a trabajar. Sus amigos le dicen, hey, vámonos a las fiestas otra vez, como acostumbraban casi todas las noches. Terminaban de trabajar en el día, de lo que cada quien tuviera que hacer, y se iban a jugar, a divertir más bien, a tomar, a las fiestas, a la música, a los vicios a veces también se iban. Era lo común entre los jóvenes, y eso es lo que hacían. Y Francisco lo hacía también. Y Francisco era el jefe de la tropa, era el jefe de la pandilla. Bien, ya vimos la vez pasada, nos quedamos en el punto donde dijimos que Francisco ya lo había tocado Dios, ya estaba buscando a Dios, y ya no le llamaba la atención tanto el andar con sus amigos en esas fiestas. Entonces decidió hacer una fiesta final él, organizar una cena para sus amigos. Él era el que siempre ponía todo y pagaba por todo. Y la fiesta final es para despedirse de ellos, decirles, mis amiguitos, los quiero mucho, pero ese tipo de vida ya no es lo que me llama la atención. Yo ya quiero otra vida. Bien, tuvieron esa cena, estaban en la fiesta, pero Francisco no se animaba a decirles nada. Termina la fiesta y salen. Y ahí nos quedamos, vamos a poner la presentación. Francisco hace ese banquete de despedida y acabada la cena, una vez que ya habían medio tomado sus vinitos y todo, salen por las calles empedradas de Asís con sus amigos, como lo hacían cada noche de fiesta. Salen cantando, gritando, haciendo escándalos. ¿Sabe Dios a qué hora sería ya en la noche? Se iban por las calles, bajando por esas calles empedradas, las paredes de piedra, de cantera de las casas, como era antes. Las ventanas allá en la parte alta, de madera, no eran de vidrio, no se usaba el vidrio para poner tanto en las ventanas, sino que se usaba de madera. Y ellos a lo mejor llevaban algún instrumento, iban cantando y gritando, y con Francisco todos felices. Pero Francisco por dentro sabía que era diferente. Sus amigos, algunos todavía no se daban cuenta. Pensaban que era el mismo Francisco de antes. Aunque ya habían visto que él como que había cambiado un poquito, pero decían, alguna loquera que le pegó por allí, pero es el Francisco de la fiesta y todo, pensaban ellos. Entonces eso es lo que ellos se imaginaban. Y van con él por ahí por la fiesta, en la cena, cuando voy a leerles como dice aquí en el libro. En este contexto de fiestas, su desconcertante Dios le esperaba con otra inesperada visitación. Cuando él andaba caminando, de repente le tocó a Francisco por segunda vez otra presencia infusa de Dios. Iba él entre la fiesta. Cuando Dios se te manifiesta, mis hermanitos, no es cuando tú te imaginas, es cuando menos te imaginas. Cuando Dios te hace esa especie de presentaciones de que te abarca, de que te toma, lo que expliqué la vez pasada. No es cuando tú quieres, es cuando Él quiere y es cuando tú menos te imaginas. Imagínense que iba entre la bola cuando de repente siente esa presencia de Dios que lo baña, que lo inunda y todos grite y grite, cante y cante y le gritaban a las ventanas donde estaban las muchachas guapas del pueblo y empezaban ahí a cantarles y luego se iban a la siguiente casa y Francisco por dentro, como yo estoy seguro que él estaba sufriendo de cierta manera, porque ya no le llamaba la atención eso. Pero tenía que seguir la bola y no quería hacerlo sentir mal. Y aunque había hecho la última cena de despedida para ellos, todavía no les decía nada y no se animaba a decirles nada. Iba en la fiesta cuando le toca, lo baña Dios, en el medio de sus amigos y de los gritos. En la noche, medias oscuras, no había lámparas más que alguna antorcha que llevaban ellos, quizá llevaban una o dos antorchas. Iban por ahí gritando en las calles, quizás se veía un cielo estrellado, algo así bonito. Pero Francisco quedó en el camino bañado de Dios. Dice la historia que poco a poquito Francisco se fue escabullendo, se fue como quedando atrás. Los amigos en su escándalo, en su relajo, ellos siguieron por ahí bajando por las calles y él se fue escabullendo, quedando atrás, haciendo para atrás y buscó por ahí un rincón donde iban pasando, un rincón oscuro en algún callejón y se metió él por allí para estar con Dios. En un momento de esos, lo único que quieres es estar en la presencia de Dios. No quieres nada. No quieres que nadie te hable, no quieres que nadie te perturbe, que nadie te interrumpa. No quieres nada en el mundo más que estar con Dios. Es todo lo que te llama la atención.
Y estaba él, se escondió y el grupo de muchachos siguió en la fiesta. Pero pues no faltó que se dieran cuenta, ¿verdad? ¿Y Francisco? Alguien preguntó. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se nos quedó este? Vamos a buscarlo. Y regresan por donde habían venido. Siguen por el callejón empedrado y van buscando y lo ven por allá arrinconado, sentado, acurrucado en un rincón del callejón, en silencio, y lo ven ido. Haz de cuenta como inconsciente, pero sentado por allí, en el suelo. Y todos acá en la fiesta y la gritería y la media borrachera que traían, o borrachera y media, yo no sé, llegan y, Francisco, ¿qué te pasó? Y Francisco no hablaba, estaba ido en su contacto con Dios. Y no faltó uno que llegó y lo sacudió. ¡Francisco! Lo sacude. El despertar de una cosa de esas, mis hermanos, así brusco, dicen que se debe haber sentido como que se quería morir, Francisco. Hubiera dado él ahí todo el dinero del mundo con tal de que no lo molestaran ni lo perturbaran, si lo tuviera. Él era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que nadie lo perturbara, pero fueron y lo perturbaron. ¿Cuánto duró ese arrebato con Dios, esa experiencia con Dios? Pues quizá 1 o 2 minutos, no se sabe. Nunca duran tampoco tanto esas experiencias de Dios, y nunca puedes saber cuánto es lo que duró. Pero sí sintió muy feo cuando lo despierta. Y le dicen los amigos, dicen los historiadores que le preguntan, pues ¿qué traes, Francisco? ¿En qué estás pensando? ¿Traes por ahí una novia? ¿Estás pensando en la novia? Y Francisco, ya nomás por salir del pasto, dice, sí. Y ni se imaginan, es la más bonita y la más guapa y la más inteligente de todo el mundo. Ja, 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 que ellos riéndose y todo, pensando, pues a ver, es que muchacha le gustó por ahí, está pensando él, le llamó la atención, pero Francisco sabía de lo que estaba hablando. Él estaba hablando de Dios, ni se imaginan. No le quedaba otra, se levantó con ellos para seguir la fiesta, él más callado, pero fue la última vez. Y de alguna manera les dijo, ¿saben qué? ¿Saben contar? No cuenten conmigo. Mis hermanos, cuando una persona comienza a descubrir a Dios, a conocer a Dios, ya automáticamente te vas separando de los demás. Porque lo que tú a veces no te das cuenta es que tú cambias, pero los demás no cambian. Los demás siguen como estaban y donde estabas tú. Cuando tú te decides a caminar con Dios de una manera más íntima, más seria, más centrada, vas a perder las amistades, te los he dicho muchas veces. Y no es que tú quieras perderlas, tú no quieres perderlos, pero no te van a entender y sobre todo ya no van a tener mucho que compartir. A mí me ha tocado en mi vida perder amigos porque yo decido tomar un seguimiento de Dios más en serio, cambiar el tipo de diversiones, cambiar el tipo de lenguaje que se usa, cambiar el tipo a veces de chistes que se cuentan. Decido cambiar y entonces otros te empiezan a ver como que, ¿qué le picó a este? ¿Por qué cambia? ¿Por qué es diferente? De repente hay lugares a donde te invitan que tú dices, no, ¿sabes qué? Yo ahí ya no voy, gracias. Incluso fiestas, que no necesariamente es algo malo, pero que a veces son de mucho desorden, de mucha gritadera. Me ha tocado gente que me dice en la iglesia, padre, yo desde que empecé a venir a la iglesia, mi vida ha cambiado, pero algo que he visto yo es que incluso con mi familia a veces me critican porque ya no me llama tanto la atención ir a las fiestas que hacen ellos. Y les digo, ¿por qué? Me dicen alguna gente, porque a veces es pura borrachera, hablan tontería y media, a veces unos empiezan a criticar a otros, los hombres por un lado, las mujeres por otro, hablando mal de otra gente, y yo antes lo hacía. Yo antes no notaba nada malo en eso y era parte de mi vida, pero una vez que empiezo a caminar con Dios, esas cosas ya no me gustan. Oír que están gritando tontería y media, oír que están haciendo cosas, oír que están diciendo maldiciones y cuánta cosa fea. Yo antes lo hacía también, pero ya no me gusta. Y me han preguntado, padre, ¿está mal si dejo de asistir a esas fiestas? Yo les digo, mira, hasta donde puedas trata de cumplir, aunque sea rápido y todo, y salte, pero es normal que ya no te sientas a gusto en esos lugares. Y es normal que va a haber veces en que tú digas, ¿sabes qué? Yo sé lo que van a hacer en esa fiesta, va a ser puro desorden,
mejor ni me paro. Empieza uno a buscar una vida más de paz, más de tranquilidad. A Francisco le pasó aquello. Tomó posesión de él Dios y se empezó a separar de todos. No sabemos cuánto duró, pero pues los amigos estaban burlando de él. Ya a partir de allí, de esa experiencia, Francisco empezó a aislarse todavía más de sus amigos y de la sociedad incluso. Hay gente que cuando quiere tener un encuentro más profundo con Dios, incluso hasta de la sociedad se empiezan a separar de ambientes sociales. La sociedad, mis hermanos, lleva unos patrones de conducta, una manera de vivir, unas pláticas que tienen, unos gustos que tienen, que a veces son demasiado mundanos. Y la persona, en un caso de estos, una persona que desea consagrarse de vida entera a Dios, muchas veces se encuentra que ya no necesariamente comulga con esa manera de vivir, con esa forma de ser de otras personas. Encuentras con que ya no te sientes igual, a gusto. Francisco empezó a buscar, incluso empezó a usar las metáforas y alegorías del Evangelio. Cuando le decían a Francisco, ¿qué te ha pasado?, él empezaba a decir, es que encontré el tesoro perdido, un tesoro enterrado. Ahí empezó a entender esos pasajes del Evangelio de Jesús. Es que encontré la perla preciosa. Es que vendí todo lo que tenía, no me interesan las cosas del mundo, con tal de conseguir ese tesoro tan bello que he encontrado en un terreno enterrado. ¿Se acuerdan de esas parábolas de Jesús del reino de los cielos? El reino de los cielos es como una persona que, dice Jesús, se encontró un tesoro en un terreno que andaba arando. No era de él el terreno, pero se lo encontró. Entonces fue, vendió todo lo que tenía. Fíjense la clave, vendió todo lo que tenía. O sea, se separó de toda su forma de vivir. De todas las cosas que tenía las perdió, con tal de conseguir aquel tesoro. Entonces fue y compró aquel terreno y se quedó con ese tesoro. O la perla perdida, o el grano de mostaza. Es algo que empieza chiquitito, tan pequeñito que apenas lo puedes ver, casi como la cabeza de un alfiler, pero cuando crece ese grano de mostaza que se siembra, se convierte en un arbusto grande que hasta los pájaros hacen nidos en ellos a veces. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, la mayoría de la gente no entiende de qué está Dios hablando. Y Jesús hablaba en parábolas para tratarte de explicar un poquito mejor. Es la gente que descubre la vida con Dios. Eso es el reino de los cielos, vivir en el reino de Dios. Francisco lo descubrió. La otra gente, aunque era gente que iba a misa todos los domingos y habían acudido al catecismo y recibían sus sacramentos como todo mundo, bautizo, bodas, en fin, aunque habían participado en todo eso, era gente que no tenía ni idea de lo que era descubrir a Dios y vivir con Él. Mis hermanos, hoy en día es igual. ¿Cuánta gente acude al templo todos los domingos y hace esto y hace el otro y cuánta cosa religiosa? Pero su vida no cambia y no se han enamorado de Dios, ni siquiera lo buscan con insistencia. No han descubierto el reino, no han descubierto el tesoro escondido, no han descubierto la perla, no han sentido lo que es encontrarse con Dios. Francisco lo sintió. Y cuando le preguntaban sus amigos, otra gente, ¿qué te pasa, Francisco?, ¿cómo podía él explicar si no sabía ni cómo explicar lo que le pasaba? Él solamente sabía que ya no le interesaban las cosas del mundo tanto y le interesaban más las cosas de Dios. Es lo que le pasó a Francisco. Se volvió muy solitario en ese tiempo, Francisco. Empezó más que nunca a irse a la montaña, a pasársela en oración. Salía de ahí de su pueblo de Asís, que estaba amurallado alrededor, y salía por las puertas y se iba a la montaña, el monte Subasio, que está por ahí, un monte muy alto, cubierto de árboles. Y había otros cerros, otras campiñas, eran cerros muy bonitos. Es un área muy bonita, había sembradíos de trigo, de uva, viñedos, había otros de oliva, había sembradíos de muchas cosas. Y él se iba para allá, a buscar lugares donde pudiera estar él solo con Dios. Se convirtió como una ave solitaria. Y ese Francisco, que había sido de tanto acelere, de tanta fiesta, de repente tenía mucha sed de soledad. Me recuerda a Jeremías 20. Jeremías 20 tiene una cita muy bonita, 27, donde le dice al Señor, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento que
se dedicó a predicar a la gente y por su predicación de profeta era criticado y era atacado y muchas veces lo querían hasta matar. Pero él le decía al Señor, es que tú me sedujiste, Señor, y ya no puedo decirte que no. Tú me tomaste y dejé que me tomaras y aquí estoy contigo, te entregué mi vida. Y se ponía a orar para estar en la presencia de Dios. Era principiante en los caminos de la oración y le pasaba lo que a muchos principiantes que empiezan así fervorosos en la oración. De repente te sueltas en lágrimas. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, pero cuando uno empieza a veces con fervor en el camino de la oración, de repente estás llorando, pero es un llorar de gozo, de descanso, de sanación, de inspiración, de estar con Dios. ¿A quién le ha pasado eso de ustedes? Que te sueltas llorando con Dios en la oración. ¿Ok? Le pasaba mucho a Francisco. Y eso te pasa cuando estás empezando. No después, años después, cuando sigues orando. Pero cuando estás empezando, tu corazón se vuelve tan sensible, tu alma se hace tan sensible y te emocionas tanto con ese encuentro con Dios que te pasa eso. Le pasaba mucho a Francisco. Ni sus familiares, quizá un poco doña Pica, su mamá, pero ni sus amigos eran capaces de entender lo que le pasaba en su interior a Francisco. Ni se imaginaban por lo que estaba pasando a Francisco. No lo entendían. Porque la gente, mis hermanos, no entiende lo que no conoce. Y una persona que no ha tenido una vivencia espiritual profunda con Dios nunca va a poder entender a otro que la tenga. Es hasta que tú lo has probado, hasta que tú lo has saboreado, que cuando ves a otra persona que le está sucediendo, tú sabes qué le está pasando. Y es algo que Dios le concede a las personas que comienzan a caminar profundamente con Él. Comienza a conocer cómo trabaja la vida espiritual. Y qué le sucede a las gentes. Es algo bien bonito, bien bonito. Pero bueno, en ese caso, Francisco, dicen que aparte de llorar, se expresaba con gemidos, le salían gemidos, lágrimas, ahí en las grutas donde él estaba, donde él se iba. Después de largas horas, porque se pasaba muchas horas allí, Francisco salía de la gruta. Y allá, por esos años, se hizo de un amigo que no sabemos su nombre ni quién era, porque después se lo menciona, pero en la historia no aparece. Cuando él empezaba en esa vida espiritual con Dios, le apareció un amigo que lo acompañaba. Pero el amigo se quedaba fuera de la gruta, esperando a que él saliera de su oración. Francisco se quedaba allá adentro orando, y el amigo oía cuando estaba llorando Francisco, cuando estaba gimiendo, cuando estaba hablándole a Dios, cuando sus expresiones de encuentro con Dios. Pero el amigo tampoco entendía tanto, pero lo acompañaba. Un poco tiempo después ese amigo desaparece. Y nadie supo ni cómo se llamaba ni quién era. Simplemente se menciona ese amigo porque Francisco lo llegó a mencionar años después. Les recuerdo que Francisco no era muy comunicativo de lo que le pasaba dentro. Entonces, muchas cosas se perdieron en la historia y otras se escribieron por los que estaban con él, pero hay muchas cosas que no sabemos de él porque no, como buen hombre no platicaba mucho lo que le pasaba en su interior a Francisco. Juntamente con eso, dice el autor, juntamente con eso las consolaciones de Dios despertaron en él, fíjense lo que despertaron esta relación con Dios, despertaron en él una sensibilidad fuera de lo común para con todos los dolientes, con toda la gente que sufría. De repente, una sensibilidad que él no tenía antes. Se volvió muy sensible ante la gente que sufría, para con todos los dolientes. Pero era más que eso. Le nació también algo así como ternura, o simpatía, o atracción, todo junto, por todo lo que fuera pobre, insignificante o inválido. Esa relación con Dios lo llevó a amar como Dios ama, pero sintió un amor privilegiado por la gente y las cosas más pequeñitas y lo que sufren más. A los pocos meses de Francisco estar orando con Dios, el Señor sacó de él y hasta el fin de su vida ese amor por la gente y por los olvidados. Primeramente empezó a tener un amor por los pordioseros. Fueron los primeros que a Francisco le llamaron la atención. Hoy en día serían como los homeless, la gente que anda pidiendo dinero, la gente que no tiene casa. Empezó a tener una compasión por los pordioseros. Luego
Luego de aproximadamente 6 meses, entonces empezó a sentir mucho amor por los leprosos. Y los leprosos, ya sabemos, era gente que estaba viviendo en colonias muy lejos de la ciudad, fuera de la ciudad, para no contagiar a nadie. Aunque había también leproserías. Había lugares donde les daban asistencia a los leprosos y había gente que se apiadaba de ellos y ahí los tenía, tratando de cuidarlos hasta que se murieran. Y les daban a comer y los cuidaban. Hay gente que tiene leproserías, pero muchos otros vivían en el monte. Y Francisco, que antes sentía mucha repugnancia por estas gentes, Francisco no quería ni arrimárseles a estas gentes, de repente empezó a sentir ternura por ellos. ¿Qué significa esto? Que Dios le cambió el corazón. Una persona que comienza a caminar con Dios, Dios le cambia el corazón. Dios le cambia la mente a esa persona, a esa mujer, a ese hombre. Dios le cambia su forma de ver las cosas. Es más, a veces no tienes ni que pedirlo, te comienza a pasar. Júntate con Dios y te empiezas a contagiar de la forma de ser de Dios. ¿Se han fijado que cuando te juntas con un amigo, de repente se te empiezan a pegar costumbritas del amigo? Por eso dice el dicho, mucho cuidado con quién andas, dime con quién andas y qué, y te diré quién eres. Es bien cierto. Empiezas a hablar como el amigo o la amiga, empiezas a tratar los temas que trata el amigo o la amiga, a veces empiezas hasta a reírte como se ríe el otro. Agarras mañitas a veces que el otro tiene. Empiezas a hablar como habla el otro y a hacer gestos y manerismos como los hace el otro. Y tu familia que te ves, ya se te está pegando lo de aquel. Ya te está pegando lo de aquella. Mira nada más, se te contagia. Hay otro dicho que dice, el que entre lobos anda, a aullar se enseña. Y es bien cierto. Pues cuando te empiezas a juntar con Dios, adivina qué, se te empiezan a contagiar las mañitas de Dios. La forma de sentir de Él, la forma de ver de Él, la forma de pensar y de desear que tiene Dios, se te empieza a contagiar aunque tú no lo quieras. Y eso le pasó a Francisco. Empezó a cambiar su corazón, su mente, su forma de ser, sin él darse cuenta a lo mejor. Pero Dios lo empezó a contagiar de él. Y Francisco empezó a tener mucha ternura por gente a la que antes ni en cuenta la hacía. Le vino esa sensibilidad para con la gente necesitada. Y fíjense lo que hacía. Pero fíjense esta reflexión que hace el padre Larrañaga, me gusta mucho. Dice, para frecuentar y asumir cosas desagradables, porque les digo, él hacía cosas que antes no le agradaban, empezó a hacerlas en beneficio de la gente pobre o enferma. Para frecuentar y asumir cosas desagradables, el hombre no solo necesita motivaciones elevadas, sino también necesita estar enamorado de alguien. Cuando estás enamorado haces cada tontería. Y si es estar enamorado de Dios, vas a hacer muchas cosas que Dios te va a inspirar. Lo cual, el estar enamorado de alguien, lo cual y solo lo cual, trueca lo desagradable e inagradable. De repente aquellas cosas que no te gustaban te empiezan a gustar. Por inclinación y por gusto, el hombre solo se ama a sí mismo. Esto es lo natural. Somos egocéntricos y egoístas. Por inclinación y por gusto, uno nomás se ama a sí mismo. Y busca siempre cosas placenteras. Uno evita lo que le causa dolor, lo que le causa tristeza, lo que le causa sacrificio. La gente lo evita. Eso es natural. Pero cuando Dios te toca y empiezas con Él, de repente, cosas que antes te desagradaban las empiezas a encontrar a ver diferentes. Gente que antes te caía gorda, de repente le empiezas a amar. ¿Pero cómo? Si tú jurabas que esa persona nunca le ibas a querer, que esa persona por lo que te hizo era odiosa, era esto, era el otro, de repente te sorprendes de que ya no sientes el odio que sentías antes, de que ya no sientes esa rabia, ese coraje contra esa persona, te sorprendes y de que a lo mejor hasta comienzas a pedirle a Dios por esa persona. Y a veces tú piensas, me estaré volviendo loco tú. ¿Cómo se me va a olvidar lo que me hizo? Pero a la vez sientes en tu interior que tu corazón tiene más paz cuando piensas en esa persona. Antes pensabas en esa persona y se te hacían las tripas nudo. Y empezabas a hacer rabia. Ahora piensas en esa persona y sientes paz. Y no que se te haya olvidado lo que te hizo, pero sientes paz y no quieres pensar en lo negativo. Y más bien quieres pensar en lo positivo que esa persona haya podido tener.
Y comienzas a verle con cierta compasión. Pobrecito, pobrecita. Y eso lo que significa es que Dios te está contagiando. Comienzas a ver a las personas como Dios las ve, no como el mundo las ve. Porque hay gente, mis hermanos, que de por sí es muy odiosa. Hay gente que no puedes, naturalmente hablando, no puedes más que odiarla. Gente que se dedica a hacerle el mal a los demás y no tienen conciencia. Y no les importa a quién le hacen daño. Y no les importa destruir familias. Y no les importa dañar comunidades. Y no les importa hasta su misma familia hacerles daño. No les importa. Esa gente, naturalmente hablando, es muy odiosa. O sea que no te provocan en ti más que odio por esa persona, naturalmente hablando. Y es normal que mucha gente odie a esas personas. Pero, cuando tú comienzas a ser una persona de Dios, de repente te comienza a cambiar los sentimientos por esa persona. Porque aún a esa gente odiosa, Dios la ama, ¿eh? Y uno no puede entender cómo ni por qué, pero aún a ellos Dios los ama y Dios quisiera que se convirtieran. Y Dios les provee invitaciones y de alguna manera para ver si algún día se arrepienten. Y algunos llegan a arrepentirse y cambiar su vida. Otros no. Pero de parte de Dios solamente hay amor y ternura y de eso te contagia Dios. Miren, yo pienso la Madre Teresa de Calcuta es una mujer que yo admiro mucho y quiero mucho. Y para mí es una santa ella. ¿Ustedes creen que esa gente que ella recogía de la calle olía bien? Olía horrible esa pobre gente. De los sucios y también de sus enfermedades que tenían. Pero lo peor no era el olor, yo pienso. Mucha de esta gente era hasta agresiva. Habían sufrido tanto en su vida que a lo mejor a las mismas hermanas que la estaban dando de comer o aseando o limpiando, las insultaban y hasta algún golpe les habrían tirado por ahí. Hasta golpe, porque están acostumbradas esas gentes a que nomás los desprecien y a defenderse. No se me olvida un día trabajando en una colonia en México de gente muy marginada en las afueras de la ciudad. Empecé a trabajar allí con los niños, a darles clases a los niños, pero los niños eran bien vagos, porque eran barrios de una economía muy baja y de una cultura muy baja, donde todo el mundo andaba viendo a ver cómo robar y cómo esto y cómo lo otro, a eso se dedicaban. Y uno tratando de enseñarles a vivir una vida más cristiana. Y me acuerdo que los chiquillos a veces me decían unas palabrotas. Yo trataba de ayudarlos y me insultaban, me decían palabras horribles. Y no faltó el chiquillo que hasta me quisiera golpear. Se me venían los golpes, como si estuviera yo de su tamaño. Y tratar de detenerlos y no hacerles nada, y aquel tirándote golpes porque un día le corregiste a alguien porque estaba golpeando al otro niño. Le dijiste, no hagas eso, pues se viene contra ti. Gente tan dañada, tan mal habida, tan mal vivida, que no pueden hacer más que ser agresivos y ser violentos y ser ofensivos. ¿Cuánta gente le habrá tocado ser la Madre Teresa de Calcuta? Y sin embargo ella no dejaba de tratarlos con amor. Se requiere ser muy santo para eso. Bueno, eso le pasaba a Francisco. Le cambió Dios el corazón a Francisco. Y fíjese, Francisco hablaba con Dios como con un amigo. Así habla la gente de Dios. Hablaba como con un amigo. Así como un amigo habla con otro amigo, igual. Salía de aquellas cuevas donde él estaba, de aquellas grietas, encendido en amor de Dios como un tizón, radiante de alegría, y emprendía el regreso a su casa. Estaba lo que llamamos en la vida espiritual, mis hermanos, en su luna de miel con Dios. Hay una luna de miel con Dios, que puede durar meses o años. Pero como toda luna de miel, no es eterna. Luego viene el amor verdadero. Pero le estaba pasando a Francisco eso. Obviamente él no entendía, él no sabía mucho de espiritualidad, pero él simplemente vivía lo que estaba viviendo. Dice el autor que la prueba más decisiva del amor es dar la vida por el amigo. Eso dijo Jesús. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Pero, dice el padre Larrañaga, es posible que exista otra cumbre todavía más elevada, que es pasar por la propia experiencia del amigo. Esto es lo que hizo Jesús en la encarnación, hacerse como nosotros. Y eso intentaba ahora hacer Francisco.
Se sumergirá en los abismos de la mendicidad. Sí, va a ser un mendigo, experimentando durante un día el papel de pordiosero y el misterio de la gratuidad. Él quería no nada más acompañar y ayudar a los pordioseros, quería ser uno de ellos también, para saber lo que vivían y para comprenderlos y para vivir con ellos. Él se encontraba con muchas cosas a veces desagradables, pero esas cosas desagradables que le pasaban en su caminar con Dios, ¿qué hacía Francisco con ellas? En vez de evitarlas, rechazarlas o pelearlas, se las tragaba, por decir así una expresión. Mis hermanos, una persona de Dios, como a todo mundo, le suceden cosas desagradables en tu caminar con Dios. Experiencias que a veces, no sé, por ejemplo, una persona te insulta y tú tienes ganas de contestarle a esa persona, pero tú sabes que no es el espíritu cristiano y te tragas la experiencia, te tragas tu orgullo. Eso es muy difícil. Pero una persona que camina con Dios muchas veces lo va a hacer. Otra vez tienes que hacer un trabajo que no te agrada hacer, pero sabes que tienes que hacerlo. Y dices, Señor, por ti lo hago, y te lo tragas y lo haces. Otras veces tienes que dejar de hacer algo placentero. Me acuerdo cuando mi abuelo, al que yo lo traté como mi papá, con el que me crié yo de niño, cuando estaba grave y todo, allá a principios de los 90s, iba a haber un evento, un show al que yo quería ir, y ese show lo estuve anticipando por un año. Un evento de aviones muy grande que iba a haber en Palm Springs, no se me olvida dónde iba a ser. Muy padre, yo lo estuve anticipando. Iba a agarrarme yo 2 días de vacaciones, los había acomodado para esos días, para ir a ese evento. Tenía más de un año de estarlo preparando. Cuando llega las fechas esas, es cuando mi abuelo se pone grave y me dicen que me vaya y demás. Yo no lo pensé 2 veces, dije, no, yo voy allá. Tenía que sacrificar ese evento, ya no iba a poder porque coincidía los mismos días, pero no me importó, o sea, dije yo, hay que hacer lo que hay que hacer, y aunque yo de gusto a lo mejor quisiera ir a ese evento, no voy a ir por estar con él. Hay muchas cosas, y los padres de familia saben de qué estoy hablando, muchas cosas que por amor a los hijos, los padres a veces se tienen que tragar, hacer o dejar de hacer. Hay veces que quieren ir a una fiesta, pero el niño está enfermo, y ¿sabes qué? Ya habías planeado para la fiesta, ya te habías comprado el vestido, ya tenías todo listo, y decides a última hora no ir, porque hay otra cosa que tienes que hacer. Y eso es tragarse las situaciones. Bueno, a Francisco le pasaba eso, pero hay una diferencia entre tragarte las cosas con amargura o tragártelas con amor y decir, Señor, por ti lo hago, aunque no me guste. Francisco empezó a experimentar eso. Acuérdense que era un niño rico él, que antes él no sabía de experiencias difíciles. No le habían tocado. De repente, cuando Dios lo empieza a cambiar, tiene que hacer cosas a veces que antes no le agradaban. Pero él dice, Señor, por ti las hago. Empieza a tragarte esas experiencias. Es algo que tenemos que aprender también de los santos, la virtud de ellos. Ahí estamos en este capítulo de Francisco. Déjame ver hasta dónde vamos a alcanzar a ver el día de hoy, en lo que le estaba pasando a él. Aquí viene una parte muy importante de su vida. Fíjese cómo dice el autor. Había Francisco depositado en las manos de su señor un cheque en blanco en aquella noche de Spoleto. Haz de cuenta, le dio la vida, se la firmó Francisco a Dios con un cheque en blanco. Se lo firmó, le dijo, aquí está mi vida, pone la cantidad que tú quieras. Eso había hecho Francisco con Dios. Y le preguntaba él a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdense que está en la luna de miel. Cuando está en la luna de miel, todavía no empiezan a trabajar. De hecho, se la pasan allá en Cancún y no sé dónde se van los recién casados. Se van a Cancún, que a Hawái, que a no sé dónde, y si no alcanza más, pues aunque sea aquí a Palm Springs, ¿verdad? Pero donde sea, para donde alcance, pero ahí no hay trabajo, no hay esfuerzo, no hay responsabilidades, no hay que hacer nada. Es pura fiesta y pachanga. Pero en el fondo, Francisco, a pesar de que esta fiesta con Dios le había durado un tiempo, él en el fondo le decía, Señor, pero dime qué quieres que haga. Yo estoy dispuesto a lo que quieras, a servirte. Y de alguna manera Francisco sabía que esa luna de miel tenía que terminar algún día. Pero dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Muy bien.
Dios no lo había manifestado todavía. Y eso es lo que hace una persona que camina con Dios. Dios no te va a decir las cosas cuando tú quieras, te las va a decir cuando Él quiera. Y tenemos que estar obedientes a Dios en eso. Hay mucha gente que le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O cómo quieres que lo haga? Y a veces Dios no te contesta. Usted no le reclama a Dios. Si es que es obediente a Dios y si es que lo quiere seguir de verdad. Oye, Señor, ¿cuándo me vas a dar eso que te pedí? Usted no le reclama a Dios. Si Dios quiere dártelo, te lo va a dar, y si no, no. Y si te lo va a dar, va a ser cuando Él quiere y decida, no cuando tú quieras y decidas. Una vez que uno se somete a Dios, que lo reconoce como su Dios, comienzas a vivir ahora sí una vida verdaderamente espiritual. Bueno, así estaba Francisco. Le decía, Señor, lo que tú quieras y cuando tú quieras. Y estaba empezando a conocer a Dios él también. Día tras día estaba con Él, se la pasaba. Bueno, un día bajaba el hermano en sus correrías porque se salía al monte a buscar lugares nuevos para pasársela con Dios. Es una aventura padre cuando estás caminando con Dios así. Porque cualquier cosa te inspira o tienes la libertad de ir a buscar en otro lado, de caminar con el Señor, estarlo buscando. Dicen que iba bajando por un camino pedregoso, rodeado de cipreses, de pinos y pinos oscuros a los lados. Y después de descender una pendiente de un cerro, donde andaba él allá en el campo, una pendiente, de repente se encontró y divisó una capilla que estaba solita, la capilla, en una loma, un templito. Le llamó la atención. Y como él andaba buscando a Dios y caminando con Dios, todo lo que tuviera que ver con Dios le llamaba la atención. Es una capilla, es un lugar de oración, un lugar consagrado a Dios. Se dirige a este lugar. Se encuentra, llega con esa capilla. Era un lugar donde él nunca había pasado. Era una ermita que estaba dedicada a San Damián. Este lugar, hasta la fecha, mis hermanos, es un lugar santo, un lugar que está designado para oración. Creo que ahí hay unas monjitas que viven de las Clarisas. Y es un lugar turístico, hay partes donde van los turistas, pero en aquel entonces era un templo abandonado, viejo y cayéndose, todo cuarteado. Techo hecho pedazos, las paredes también. Era un templo abandonado. En sus muros se veían varias hendiduras que ponían en peligro la estabilidad de esta iglesia vieja. Las paredes eran de piedra, acuérdense que antes no había cemento, usaban lodo, usaban barro, otras cosas para pegar las piedras, pero con el tiempo aquello se iba cuarteando, se iba deshaciendo, sobre todo si no le daba mantenimiento. Y de alguna manera este era un templo abandonado. En su interior no había más que un sencillo altar de madera, era todo lo que había en esa capillita. Un altar de madera sencillo, unos bancos, y a modo de retablo estaba allá atrás un Cristo bizantino, que es el Cristo de San Damián que ustedes habrán visto. No sé si ahorita a ver si lo encuentras para enseñarlo, por favor. El Cristo de San Damián es esa cruz que está así como ancha, que tiene varias figuras. ¿Sí lo han visto, el Cristo de San Damián? Ahorita se lo voy a enseñar. Bueno, estaba ese Cristo bizantino, es muy antiguo, esa pintura. La humilde capilla estaba atendida por un anciano sacerdote. Él vivía allí, en esa capilla, un sacerdote anciano, que se sostenía de las limosnas que la gente le daba. De la gente que iba de repente le daba algo, y de eso se sostenía él. Entonces el hermano Francisco entró en ese recinto que estaba oscuro, en la capilla, y luego que sus ojos se habituaron a la oscuridad, que ya pudo ver en la oscuridad, se arrodilló con reverencia ante el altar, y fijó su mirada en ese crucifijo bizantino. Lo miró largamente. Vamos a ver si lo encontramos. Ya que este libro no lo podemos presentar, vamos a presentar otras cosas. Ahí lo vamos a ver. Lo vio Francisco ese crucifijo bizantino. Se quedó anonadado viéndolo. Este era un crucifijo diferente a los que él conocía. No expresaba dolor ni causaba pena. Ese Cristo, su rostro, ni dolor ni pena. Tenía unos ojos negros bien abiertos, por donde se asombraban la majestad de Dios y los abismos de la eternidad. Y una extraña combinación que tiene ese Cristo, ahorita lo van a ver, porque ahora mucha gente lo usa, lo tienen en muchas casas, yo tengo uno. Es un Cristo muy bonito. Una extraña combinación de dulzura y majestad envolvía toda la figura, causando confianza y devoción al espectador. Francisco
seducido por aquella calma, ahí lo tienen. ¿Ya lo conocían? Entonces, ese es el Cristo de San Damián. Y mucha gente lo tiene, a veces lo puedes comprar, conseguir, tener en tu casa. Es un dibujo de la época bizantina, época de los iconos. Y ahí alguien lo había puesto en esa capilla y Francisco se quedó anonadado viéndolo. Pero ¿saben? No era tanto el Cristo, era el espíritu que traía Francisco. Cuando tú traes al Espíritu de Dios adentro, cualquier cosa que te recuerda a Dios, y más si es una imagen religiosa, te inspira. En cambio, una persona que traiga el espíritu muerto, no importa que le pongas hasta la pietad y la imagen más hermosa de Dios, no le va a inspirar nada, porque su espíritu está muerto. Entonces no era tanto la imagen del Cristo, sino lo que Francisco traía adentro, pero se transportó, se dejó inspirar, se quedó viendo al Cristo y de alguna manera cada cosa de ese Cristo le impactó. Cada detalle de ese Cristo, los ojos, la cruz, que es de una manera diferente como la pintaron para poner ahí los otros personajes de los apóstoles y la Virgen María que estaban junto a Jesús. Pasajes evangélicos. Estaba anonadado, engentado viendo ese Cristo bizantino. ¿Okay? Era diferente este crucifijo. Entonces, seducido por aquella expresión de calma y paz, Francisco permaneció inmóvil. Nadie sabe por cuánto tiempo, pero se quedó así como transportado viendo ese crucifijo. Según los biógrafos, tuvo en ese momento una altísima experiencia divina. Es posible que aquí tuvo una tercera visitación de esas infusas. Una tercera, ante ese Cristo, porque ese día que estuvo ante Cristo, ya de ahí en adelante Francisco nunca volvió a ver un crucifijo sin soltarse a llorar o emocionarse profundamente. Le impactó tanto la imagen de Cristo como que él había visto muchos crucifijos en su vida, pero como que por primera vez captó todo el significado de Cristo en la cruz. Le llegó tan profundo que después de haber visto ese Cristo, San Francisco, nunca volvió a ver otro Cristo igual. Incluso se soltaba llorando muchas veces, se la pasaba horas de oración llorando por el dolor que Cristo sufrió por nosotros ante un crucifijo. Le pasó mucho en su vida eso. El hermano entregado se dejó llevar por la fuerza de la corriente, como río abajo, hacia el mar, la totalidad sin contornos hacia los abismos del fondo del misterio del amor eterno, en que el hombre se pierde como un pedacito de papel. Esta vez el amor tenía un nombre concreto, una figura determinada y una historia apasionante. Esta vez era la persona de Jesucristo de una manera visible. Jesucristo en la cruz, entregando la vida por sus amigos. La imagen del crucificado penetró en el alma de Francisco como una centella y se grabó a fuego en la sustancia primitiva de su espíritu. Y el tiempo nunca consiguió cauterizar esa herida. Era como una herida que le causó ver ese crucifijo, una herida dulce. Porque a partir de este momento, dice San Buenaventura, después comenta, que siempre que Francisco recordaba al Cristo crucificado, a duras penas apenas conseguía retener las lágrimas. Según el mismo Francisco declaró en confianza poco antes de morir. A veces encuentras unas gráficas de San Damián, la iglesia de San Damián. Probablemente la van a presentar como está en el tiempo moderno, ya restaurada y toda una iglesia bonita. Pero ojalá que te encuentres una foto, más o menos una imagen, alguna pintura que hayan hecho sobre cómo era en aquel entonces San Damián. Allí se puso a orar Francisco, pero allí pasa algo especial. Dios le habla a Francisco y le da un mandato. Por primera vez Francisco, allí ante el Cristo de San Damián, Dios le habla fuertemente y le manda a hacer algo concreto. Algo que, ahí está, mira, esa probablemente es como está ahorita ya restaurada, obviamente. Va a ser difícil encontrar alguna foto de cómo estaba, alguna pintura de cómo estaba en aquel entonces, pero esa es la iglesia de San Damián. Y obviamente ahí tienen el crucifijo todavía. Ahí está el crucifijo ese. Pero imagínense, esa iglesia se estaba cayendo en pedazos cuando llega Francisco. Mira, ahí tienes unas ruinas que te da una imagen de cómo está una iglesia así quebrándose las paredes. Y ahí tenemos muchas imágenes bonitas de Francisco cuando estaba, mira cuando estaba hincado ante
ante San Damián. Tú búscale fotos la que quieras, si quieres, ahí Maribel, la que encuentres así bonita, que nos dé una idea de cómo estaba Francisco. Claro, todavía no usaba hábito él. ¿Qué hábito? No era un hábito, eran unos harapos de pordiosero, lo que usaban los franciscanos al principio, lo que usaba él. Ya después se convirtió en un hábito, pero eran harapos. Allí, Francisco recibe el primer mandato de Dios y allí hay un cambio en su vida. Hay un corte en su vida también con su familia y con el mundo entero para empezar a vivir de manera diferente. ¿Qué le dijo Dios en ese momento? Es lo que viene la próxima vez. Eso vamos a escuchar la próxima vez. Tiene una experiencia porque allí por primera vez ya no nada más sintió a Dios, sino que escuchó a Dios de una manera especial que le habló. Y lo que le dijo, eso vendrá en el siguiente capítulo. Ahí hay otro cambio drástico en la vida de Francisco. Pasa de ser bueno, no lo voy a adelantar, pasa de ser una forma a ser a otra. Nos vamos a quedar en la locación 863. Ahí nos quedamos, hablando de qué pasó con Francisco en el templo de San Damián. Quiero saber si hay alguna pregunta a lo que acabamos de escuchar de Francisco. Yo no sé si ustedes experimentan de estar meditando en su vida la inspiración que yo experimento. ¿Alguno de ustedes la siente? De que te inspira a amar a Dios, de ver cómo este hombre amó a Dios. ¿No se siente alguno de ustedes así como con ganas de... A ver, ¿quién se siente así? Con ganas de amar a Dios así más. Nomás de oír lo que Francisco... A lo mejor no vamos a hacerlo exactamente lo que Francisco hizo, pero cada quien en nuestra vida estamos llamados a tener esa relación íntima con Dios. No hay ninguno que no. No hay ninguna persona que pueda decir, no, a mí Dios no me llama. No, sí, a todos nos llama, porque de parte de Dios está enamorado de cada uno de nosotros. ¿Y qué más quisiera Él? Que tú te enamoraras de Él también. Es lo que Dios más quisiera. Bien. ¿Quién tiene alguna pregunta por ahí? ¿Queda algún minutito por ahí, por si alguien tiene? No hay preguntas. Muy bien. Qué bueno que todo quedó muy claro. Vamos a continuar con ¿qué hace Francisco a partir de ese encuentro en San Damián? Y aparte, ahí empiezan los ataques contra Francisco más fuertes, digo al principio. Hasta ahorita había tenido críticas, pero no necesariamente ataques. Una cosa es que te critiquen y otra cosa es que te ataquen. Son cosas diferentes. Eso viene después, pero a partir de lo que Dios le pide a Francisco y de lo que Dios le manda a Francisco. No les adelanto más porque no les quiero contar todo lo que viene en la próxima. Muy bien, tenemos material para pensar, para meditar. Ojalá que en su casa esta noche mediten en lo que escuchamos el día de hoy. Francisco estaba buscando a Dios. ¿Y yo qué espero para buscar a Dios así? ¿No le gustaría esa pregunta para meditar esta noche? Francisco estaba busque y busque a Dios. Y por eso Dios le habló muchas veces. No todos los días, ni como Francisco quería, pero le habló cuando Dios quiso y bien fuerte. ¿Y yo qué espero para amar a Dios? Y ya les dije, no hay pretextos de que yo soy un pecador, porque los pecadores son los que más ama a Dios, a los que más quiere bendecir, y sanar, y aliviar. Entonces no hay pretexto. Nos queda de meditación eso. Y en la próxima vamos a ver qué pasó con Francisquito. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.